Pues vamos con ello, vamos con el estudio del libro de los Medium y hoy nos toca seguir con el capítulo 29, reuniones y sociedades espíritas. Y en concreto, pues vamos a estudiar los ítems 334 a 342 referidos a las sociedades espíritas propiamente dichas, y los ítems siguientes, el 343 hasta el 347, sobre los temas de estudio. Para empezar, comenzamos con un índice de los puntos de reflexión en el día de hoy, a modo de resumen, porque en estos 15 puntos se contrae bueno, pues estos ítems que vamos a reflexionar y a estudiar, que van desde las reuniones propiamente dichas, los fundamentos y cómo sostén de los mismos la unión, la benevolencia, los principios morales como base de un grupo espírita, la preferencia, en principio, por los grupos pequeños, los riesgos que pueden tener las sociedades, los grupos espíritas numerosos, muy abundantes. Punto sexto será el relativo a la confianza y selección de los miembros. El punto séptimo, obstáculos y enemigos del espiritismo. El octavo, la crítica constructiva y los desacuerdos. En el punto nuevo hablaremos de cómo evitar, ¿no?, la influencia de espíritus perturbadores. En el siguiente, en el 10, de las condiciones para unas reuniones espíritas efectivas. En el 11, el rol de la caridad y el respeto en las reuniones espíritas, en los grupos espíritas. A continuación, en el 12, las reuniones de manifestaciones físicas. El 13, la programación de actividades en las sesiones o en las reuniones de trabajo de los centros espíritas. En el 14, el valor de la meditación y el estudio. Y en el último punto, pues haremos una breve conclusión, ¿no?, sobre el llamado a la seriedad y al compromiso, que debe ser el punto diametral de un centro espírita que quiera ser productivo, que tenga buena voluntad y que quiera aportar valores espíritas a la sociedad en la que se encuentra. El punto primero serán las reuniones de las sociedades espíritas, ¿no? Y trataremos aquí sobre la organización y el funcionamiento de estos grupos, de los grupos espíritas, ¿no? Vamos a explorar los retos y las recomendaciones para establecer reuniones y grupos que realmente sirvan al propósito del espiritismo. Cuando hablemos de sociedades, debemos entender sencillamente un grupo espírita, ¿no? Y hoy especialmente debemos reflexionar sobre nuestro centro espírita, y por extensión sobre cada uno de nosotros que lo integramos. Para poder discernir qué propósito nos guía, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que desechar y sobre todo qué tenemos que mejorar. Porque todo esto lo sabemos, pero nos cuesta interiorizar y sobre todo mantener el foco de una forma adecuada para que realmente el centro cumpla con su función de consuelo, de estudio, de divulgación.
Es fundamental que entendamos que el espiritismo no es solo un conjunto de creencias, sino un camino de desarrollo personal y espiritual que implica sobre todo responsabilidad y respeto. Ya nos lo dice el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? En su capítulo sobre la caridad y la humildad, ¿no? La verdadera caridad es la que se practica sin ostentación y que sabe ver el bien en los otros sin llegar a juzgarlos. Esta visión de la caridad debe estar presente en una sociedad espírita, en un grupo espírita. Las sociedades o los grupos espíritas surgen como o deben surgir como espacios para el estudio y la práctica de la doctrina, orientados no solo al conocimiento de los fenómenos, sino y fundamentalmente a la mejora de nuestra conducta moral. La esencia de una sociedad espírita debe estribar en la construcción de un ambiente de fraternidad donde cada miembro contribuya al crecimiento de todos y donde reine la armonía. Los principios de unión, de respeto, de caridad nos pueden guiar en este propósito común. Chico Javier, siguiendo también con él, ¿no? Para las reflexiones sobre los grupos, sobre los centros espíritas, nos recuerda que el espiritismo es ante todo una escuela de almas, un medio para evolucionar en el amor y en la comprensión. Los grupos espíritas deben verse como lugares de encuentro donde cada miembro aprende no solo de los libros, sino también de esa convivencia fraternal que guía el centro. Según Chico Javier, los grupos, debemos enfocarnos en ser como templos de amor y de sabiduría, respirando paz y sobre todo ejemplificando paz y dedicación al bien. Dedicación al bien. No se trata de una unión únicamente o puramente física, ¿no? Es fundamentalmente una conexión de índole espiritual que fortalece el propósito común de servir a la providencia divina, a la espiritualidad y también, fundamentalmente, a los hermanos, encarnados y desencarnados con los que compartimos a diario. Los grupos espíritas bien estructurados, dice Chico, deben encaminarse para lograr este objetivo. Y así, si cada uno de los otros que participamos en él traemos esa intención sincera de crecer moralmente y servir, el grupo, el centro, efectivamente, adoptará también como propia la identidad también del servicio y del desarrollo moral. El apartado siguiente que vamos a reflexionar sobre él lo titulamos Los fundamentos de un grupo espírita, la unión y la benevolencia, ¿no? Está relacionado con el ítem 334, el primero de los que estamos estudiando hoy. Y entendemos, ¿no? Entiendo yo que uno de los pilares de cualquier grupo espírita debe ser la unión entre sus miembros. El espiritismo, en su esencia, no solo busca el conocimiento espiritual, que también, sino además promover valores bajo el fundamental de la caridad, como son la benevolencia, como son la ayuda mutua. Sin estos valores, la unión no es real, la unión no es posible. El libro de los espíritus, en concreto en la pregunta 888, en el último párrafo, que viene firmado por San Vicente de Paúl, se define la verdadera caridad, ¿no? Dice así: ser indulgente con los errores ajenos, respetar sus ideas y no juzgar, sino
comprender. Reflexionemos sobre el significado de este tipo de unión. En un grupo donde prevalece la benevolencia, los miembros se deben sentir y tienen la oportunidad de sentirse seguros, de expresar sus ideas y experiencias sin temor a ser juzgados. Esto se debe a que cuando estamos unidos en un mismo propósito, en un mismo fin, nos esforzamos por comprender antes de criticar. Una anécdota que puede ilustrar bien este punto es la de un grupo de espíritas que, pese a sus diferencias, acordaron solo discutir sobre aquellos temas que los unían, dejando de lado, pues bueno, cuestiones distintas y que pueden dar lugar a la división, cuestiones de cualquier índole, políticas o cualquier otra. No se traigan al centro espírita estas ideas o estos posicionamientos que son completamente subjetivos y en los que no va a haber un punto de confluencia. Es mejor desecharlo y únicamente trabajar sobre los puntos, aunque sean con distintos enfoques, en los puntos que nos unen. Priorizando pues el respeto mutuo, fundamentalmente el respeto, logrando un nivel así de entendimiento y de aprendizaje pues bastante superior. Este es el modelo que debemos seguir, ¿no? Construir grupos donde la confianza mutua y el respeto son más importantes que cualquier discrepancia. Y todo esto es para nosotros, no es para nadie de fuera, no es para un grupo espírita ajeno a nosotros, no, es para el Centro Espiritual León de Nis, que nos encontramos con la necesidad, ¿no?, de reflexionar qué grupo espírita somos, cuál es nuestro propósito, seguir trabajando en el enfoque de la unión espírita y sobre todo de la ayuda y la caridad. Becerra de Meneses, ¿no?, nos habla también de esta unión entre los espíritas. Esta unión, según Becerra, es la que nace del corazón, ¿no?, libre de cualquier tipo de interés subjetivo, de interés personal. La benevolencia deja de ser una palabra, ¿no?, y se convierte en un estado, en una actitud constante. Es una forma de ver al otro como a un hermano en una senda compartida de trascendencia espiritual, ¿no? Becerra nos enseña que esta unión se pone de manifiesto en la capacidad de perdonar, comprender y construir un ambiente donde cada uno se sienta acogido y valorado. Su lema de una mano siempre tendida refleja su profundo respeto por la fraternidad. En un grupo espírita, cada acto de caridad refuerza los lazos y ayuda a construir una comunidad sólida y en armonía. El apartado tercero se refiere a los principios morales como base de las sociedades de los grupos espíritas, ¿no? Para que un grupo espírita prospere, efectivamente, sus miembros deben tener una comprensión en su alcance moral del espiritismo. No es suficiente interesarse solo en los fenómenos mediúnicos o las experiencias de carácter extraordinario. No, porque además no existen esas experiencias extraordinarias. Todo es algo natural, ¿no? El verdadero espiritista debe percibir el valor de la doctrina en su vida cotidiana, en su día a día, ¿no?, y aplicarlo a su conducta.
Ya el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo referido a, titulado Sed perfectos, se menciona la perfección está en la práctica constante de la ley de amor. Podemos comparar esto con una escalera en la que cada peldaño representa un principio, un valor moral, el respeto, la caridad, la empatía, otros tantos, ¿no? Y cuanto más nos esforzamos en subir estos peldaños, más nos acercamos a la verdadera práctica espírita. Sin embargo, aquellos que se centran solo en los fenómenos y no en estos principios morales, corren el riesgo de dividirse ante la primera dificultad. El espiritismo nos enseña que sin la base moral no puede haber una sociedad, un grupo o un centro sólido y unido. Remarquemos aquí la importancia del desarrollo moral, del esfuerzo de cada uno de los integrantes del centro espírita en su reforma íntima, en nuestra reforma íntima, para así acompañar y proveer al centro de un estado de progreso, de actitud positiva y proactiva en el mejoramiento y en el desarrollo espírita, ¿no? Como punto cuarto vamos a hablar de lo que se refiere en los ítems 335 y en el siguiente, en el 336, a la preferencia por los grupos pequeños. Eh, ¿Por qué es preferible en muchas ocasiones trabajar en grupos pequeños? Bueno, la razón principal es que en estos grupos se fomenta la cercanía, se fomenta la confianza, el respeto mutuo y elementos que ellos todos componen la base para un estudio serio del espiritismo, ¿no? Ya el Evangelio según el Espiritismo nos recomienda la humildad en el capítulo que nos habla sobre el orgullo, afirmando que los lazos de fraternidad se fortalecen en la humildad compartida. En un grupo pequeño es más fácil conocerse, es más fácil compartir experiencias personales y ofrecer apoyo emocional y espiritual recíproco. Al igual que en una familia, que es el verdadero laboratorio espiritual que tenemos en esta humanidad, los lazos de afecto, de confianza, se fortalecen con el tiempo y esto permite que los estudios y las prácticas sean más profundos. Además, en estos entornos más íntimos, las distracciones pues bueno, se pueden percibir de una forma más fácil y se reducen. Se facilita así también la concentración y el recogimiento necesario para el trabajo en relación de forma combinada con los espíritus. Imaginemos la diferencia que entre un grupo de amigos que se reúnen a compartir experiencias y conocimientos de manera espontánea y una gran multitud en la que cada persona sigue sus propios intereses. El efecto es claro. Sobre este particular nos habla y nos comenta, nos escribe Amalia Domingo Soler en varias obras. Aquí me voy a referir a de Memorias del Padre Germán, ¿no? En la que nos pone de manifiesta que los grupos pequeños son especialmente valiosos en el espiritismo. Se forja en ellos un espacio de confianza y de apoyo emocional. Para Amalia, el espíritu de familia y el respeto profundo se cultivan mejor en estos entornos más pequeños, más íntimos, en los que cada persona puede expresarse sin reservas. Ella sostenía que los pequeños grupos
la atención y la dedicación son mayores y las relaciones se vuelven más sinceras y fraternas. Desde su experiencia, Amalia afirmaba que el amor entre pocos puede tener más impacto y que en estos grupos los principios de caridad, la humildad encuentran su mejor campo de cultivo. En mi opinión, trabajemos en el espiritismo con buena voluntad allí donde nos encontremos. Es un poco indiferente. Yo creo que nos da igual. Donde estemos, en la situación que en cada momento de nuestras vidas, pues estemos. Entonces atendamos no al número, sino al foco espírita, que nos anima, que nos da también soporte, apoyo y fundamento para día a día ir reformándonos, ir tomando conciencia de qué, para qué y qué responsabilidad también nos alcanza a cada uno de nosotros como espíritas. Continuamos con el punto de opuesto, ¿no? Los grupos muy numerosos. A esto se refiere los ítems 335 y 336. En estos grupos grandes es difícil, ¿no? Evitar que surjan conflictos. Conflictos fundamentalmente de intereses, de vanidades, ya cada persona trae consigo su propio punto de vista y sus expectativas, ¿no? Además, estos grupos grandes requieren también de un manejo a nivel administrativo que en ocasiones puede diluir, desviar el enfoque de la sociedad de sus objetivos de índole espiritual, de índole sobre todo de transformación moral. El libro de los espíritus, en la pregunta 875, pues nos refiere que la ambición, el egoísmo y el orgullo son las causas de las discordias en los centros espíritas, en las reuniones de los grupos espíritas, ¿no? Un ejemplo de esto es el riesgo de que algunos miembros pues, intenten imponer sus opiniones o busquen una posición de líder, de liderazgo para destacar. Puede llevar esto a situaciones de tensión donde el orgullo, el egoísmo ya empiezan a ganar espacio, ¿no? Como resultado, riesgo importante, riesgo real de fragmentarse el centro espírita, afectando a su estabilidad, afectando a su fin, a su objetivo. El espiritismo nos enseña que en una sociedad verdaderamente espiritista debe caracterizarse por la humildad y el deseo sincero de aprender. Mantener un grupo pequeño, pues sí, puede ayudar a evitar estos riesgos, pero tampoco es la panacea. Es más la naturaleza, la idiosincrasia, el fin y el propósito, más que el número de integrantes del grupo, ¿no? Filomeno de Miranda, entre la obra Entre dos mundos, también se refiere a esto, ¿no? Y nos pone de manifiesto que los grandes grupos son más propensos a fragmentación debido a la diversidad de intereses y temperamentos, ¿no? Menciona que el deseo de sobresalir y los conflictos personales pueden dificultar la armonía en estos entornos. Nos sugiere, para evitar esto, pues priorizar la humildad y la sinceridad, ¿no? Sobre todo en el propósito y en el propósito común de regenerar cada uno de nosotros, de reformarnos moralmente y avanzar en esa senda, dando cuerpo al centro espírita
del que formamos parte. Un grupo espírita debe regirse siempre por el objetivo espiritual y el estudio moral. Si es numeroso, si es más grande, que estos objetivos se llevan a cabo, son un resorte para superar las pruebas de vanidad, de ego, que a mayor extensión del grupo, mayor posibilidad tiene de que acechen y en el que, pues bueno, podamos caer en ellas, ¿no? El verdadero enfoque debe ser la búsqueda de la paz interior y la cooperación. Continuamos con el siguiente apartado, que le hemos titulado Confianza y selección de los miembros. En este apartado, bueno, se nos relaciona la importancia de seleccionar a los nuevos miembros para evitar la introducción de personas que puedan crear discordia. Bueno, yo creo que bueno, el título es un poco expeditivo, porque a mi entender la oportunidad hay que darla a todos. La oportunidad de formar parte de un centro espírita, de un grupo, hay que ponerla y fomentarla para cualquiera. La integración debe estar autorizada, permitida, de una forma normal, ¿no? Ya que la selección natural, al final, por afinidad, ¿no? Por propósitos comunes, va a operar. Quien no afine, él solo se va a apartar. Cada centro tiene una naturaleza intrínseca, emana una actitud y un propósito como grupo. Y, y es así. Si alguien no se encuentra vibrando la sintonía del grupo, antes o después se apartará, sin necesidad de hacer, sobre todo en ese primer momento. En ese primer momento no podemos discriminar por nada, absolutamente por nada, ni por historia de la persona, ni por antecedentes, absolutamente por nada. Demos la oportunidad a todos de llegar a un grupo espírita, de conocer el espiritismo, de integrarse. Ya por sí solo se proveerá quién se mantendrá o quién no se mantendrá, irá a otros derroteros en el que pueda afinar de una forma más adecuada. Esto sí, yo creo que es así, ¿no? Pero esto sin perjuicio de que nos encontremos con una persona, con un destroyer que viene arrasando y efectivamente ahí la cautela, la prudencia, debemos preservar también el centro espírita, ¿no? Y hay más que apartar a esta persona, es el grupo, es el centro el que se tiene que apartar de estas actitudes. Y al final la falta de vibración determinará que continúe o que no. Otro aspecto esencial es la selección de estos miembros, ¿no? Esto es lo que se refiere en el título de este apartado. La prudencia, como hemos dicho, es importante. Es importante la prudencia, sobre todo para preservar la integración del centro. Pero no abusemos de esa prudencia para hacer un centro exclusivista y restrictivo. No se trata de eso, ¿eh? No se trata de excluir a nadie, sino de proteger en los casos límites el ambiente de estudio, el ambiente de trabajo necesario a nivel espiritual, ¿no? Miguel vive sobre este aspecto, nos habla en diversas ocasiones
Y al final, Miguel lo que nos dice es que la inclusión pues, debe ser cuidadosa, pues el ambiente de paz es frágil y debe protegerse. Él aconsejaba que los nuevos integrantes fueran personas comprometidas con los valores morales, dispuestas a trabajar en su propia mejora y en el bien del grupo. La confianza, según Miguel, se construye en la medida que cada miembro está comprometido a practicar la caridad y la humildad. Esta elección sabia es clave para preservar la armonía y cumplir con el propósito de servir al espíritu. Reflexionemos ahora sobre este apartáculo, los obstáculos del espiritismo, ¿no? Está relacionado este, este punto con el ítem 336 que estamos estudiando, ¿no? Claro está, el espiritismo también se enfrenta con enemigos, tanto de fuera como de dentro. Estos enemigos no son siempre personas que se oponen de una forma abierta y diametral a la doctrina, ¿no? A veces pueden ser individuos que, entre comillas, veámoslo, se infiltran con el propósito de causar discordia desde dentro de la estructura del centro espírita, ¿no? Libro de los Espíritus, la pregunta 464, ¿no? Se menciona que los malos espíritus atacan a los grupos en los que pueden sembrar la duda, la discordia o el desánimo. Veamos aquí que esos ataques pueden ser, que esos obstáculos pueden venir de encarnados y de desencarnados de una forma idéntica. Al final, todos somos y son espíritus. Entonces, el mismo cuidado, la misma cautela hay que poner con un espíritu que se comunica y que puede dar pie a causar esta disensión, esta distonía en el grupo espírita, que a que a un integrante del propio grupo que hace lo mismo desde el plano encarnado. Bueno, más importante yo creo, pues es estas segundas intenciones, ¿no? Estas divisiones sutiles que se intentan de una forma suave, rastrera, pero con un fin claro de destruir y de atacar. También veamos, estemos vigilantes también en esas segundas intenciones que pueden manifestarse y permanecer un tiempo pues ocultas, pueden permanecer diluidas en una aparente afabilidad, en una aparente sintonía con el propósito del centro espírita. José María Colavida también nos habla, ¿no? de esta cuestión de los enemigos internos y externos a los que se enfrenta el espiritismo. Nos recuerda que las críticas, los prejuicios y la incomprensión pueden desviar a los menos firmes en su propósito. Según Colavida, la verdadera amenaza no siempre está fuera, sino en aquellos miembros que no practican sinceramente los valores espíritas. Colavida recomendaba estar siempre en guardia, fomentando un ambiente de amor y respeto donde el mal no tenga cabida. La fuerza de un grupo, según Colavida, se basa en la vigilancia espiritual y en la práctica de la verdadera caridad. Avanzaremos al apartado 8 del estudio,
titulado Crítica constructiva y desacuerdos. Está vinculado, está relacionado con el ítem 337 del libro de los medios que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir? Que es natural, ¿no? Es natural que haya desacuerdos. ¿Cómo no? Es natural que haya eh, opiniones, puntos de vista completamente distintos dentro de un grupo espírita. Lo único que hay que valorar es el cuidado a emplear para manejar estas diferentes posicionamientos, ¿no? La crítica constructiva, al fin y al cabo, es imprescindible, es necesaria, pero debe ser realizada con benevolencia y siempre en beneficio del grupo espírita, del centro. No confundamos no discutir, no confundamos no debatir, no confundamos eh, estar de acuerdo en absolutamente todo. No, no es eso. Pero cualquier tipo de opinión, de crítica, debe estar amparada con el fin de mejorar, con el fin de que el centro espírita vaya cambiando a mejor. Si es otro el fin, los medios que se utilicen no serán buenos. Entonces veamos en una propuesta de cambio, una propuesta de transformación para el centro. Intentemos ver el origen y el propósito para valorar esas propuestas, ¿no? Ya el Evangelio según el Espiritismo nos dice no juzguéis para no ser juzgados, ¿no? Sino expresar con benevolencia, con dulzura las ideas que puedan construir, que puedan avanzar, ¿no? Si una persona tiene una sugerencia o está en desacuerdo con algo, el modo correcto, la forma adecuada de expresarlo es abiertamente, sí, pero con respeto, en vez de hacerlo a escondidas o de una forma rastrera cuando se tiene la ocasión. Amalia Domingo Soler también nos habla de este punto, ¿no? También en Memorias del Padre Germán, ¿no? Sostiene que la crítica debe estar fundamentada en el amor y nunca en el deseo de imponer. Para ella el desacuerdo es natural, pero debe ser tratado con respeto y en beneficio del grupo. Amalia aconsejaba que las observaciones se hagan siempre desde la humildad, recordando que todos somos estudiantes, aprendices de la misma verdad, del mismo camino. La crítica constructiva, según ella, busca el bien común y respeta el ritmo de cada uno, de cada individuo. Amalia enseñaba que el diálogo sincero y la empatía son los mejores aliados en un grupo espírita que busca crecer y aprender en armonía. El apartado 9, titulado Evitando la influencia de espíritus perturbadores. Está relacionado con el ítem 340 de los que estamos estudiando, ¿no? Así como existe una influencia negativa de personas en el plano material, también debemos cuidar el ambiente espiritual en las reuniones en el centro espírita. En el mundo espiritual también existen espíritus con intenciones perturbadoras que intentan también, bueno, hacerse llegar a las reuniones e incluso aprovechar las vanidades de las que ella interviene para enfocarse en la ruptura del centro espírita. No pocos han terminado en disoluciones por estas vanidades
que vienen arropadas, mantenidas y promocionadas por espíritus de índole inferior, pero que al final se han hecho con el grupo, con el centro espírita. La vigilancia es esencial para evitar que las intenciones oscuras perjudiquen la obra del bien. Esto es lo que el Evangelio nos dice. Esto es lo que tenemos que tener como paradigma para filtrar, para ver, para poder reflexionar si estamos siendo víctimas de estas influencias inferiores. Complicado mucho, porque la vanidad en muchas ocasiones, el ego nos puede. Por eso la reflexión, la vigilancia, la meditación, para poder encontrarnos un momento todos los días de forma trascendental y sincera es imprescindible. Para evitar influencias negativas es esencial que cada miembro cultive los valores espíritas. Fundamentalmente el amor, la paz, en su día a día, con que así, de esta forma, se contribuirá a un ambiente de serenidad que va a repeler de forma natural cualquier perturbación espiritual. Entonces, nuestro camino de reforma moral, nuestra secuencial avance en alcanzar valores positivos, valores espíritas, va a ser lo que determinará fundamentalmente que el centro, que el grupo no pueda verse afectado porque va a existir una especie de barrera vibracional. El espíritu inferior, aunque quiera actuar de forma grosera, con engañifas, va a ser repelido si la vibración del centro, que al final es la suma de la vibración de cada uno de nosotros, no está en su sintonía. Chico Javier, ¿no? También nos habla de esta influencia de los espíritus perturbadores, indicándonos que es esencial mantener un ambiente de oración, un ambiente de humildad y de paz, ¿no? Ya explicaba que estos espíritus inferiores se pueden sentir atraídos y más cuando vibran en esos mismos ambientes de discordia y de resentimiento, y ahí se aprovechan. Entonces veamos, analicemos cuál es la relación de los integrantes de un centro espíritu y sabremos si estamos en un riesgo mayor o menor de la intervención en nuestro centro de espíritus que no quieren que el centro desarrolle su labor, sobre todo de reforma y avance moral. El trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? En la cordura, en el equilibrio emocional, en el equilibrio espiritual, es fundamental para poder repeler y para poder identificar cuando estemos ante un intento de esa influencia negativa en el centro como grupo. Pasamos ya al apartado 10, las condiciones para que las reuniones de los centros espíritas sean productivas, sean efectivas, ¿no? Está relacionado con el ítem 341 del libro de los médiuns. Y para que una reunión espírita sea realmente efectiva y provechosa, es necesario cumplir con ciertas condiciones que nos provean del ambiente adecuado.
La primera y más importante, yo creo que es fundamental que el propósito sea común, que haya una comunión de sentimientos, ¿no? Todos los integrantes de un centro deben estar unidos en ese propósito común de instruirse, de avanzar y de mejorar espiritualmente. El libro de los espíritus ya señala que la benevolencia es la llave que abre las puertas de la buena comunicación, refiriéndose a las comunicaciones espirituales. La benevolencia recíproca es otro aspecto fundamental. Debemos actuar con respeto y cariño hacia todos, evitando cualquier forma de crítica espúrea, de crítica destructiva, de crítica con doble intención. También es esencial practicar de forma sincera una caridad verdadera, ¿no? Una caridad con valores cristianos, sacrificando cualquier sentimiento contrario a la armonía, como el orgullo o como la vanidad, el egoísmo. Por último, durante las reuniones de los centros espíritas, todos deben, todos debemos concentrarnos, ¿no? Y mantener una actitud de recogimiento que nos permita la reflexión profunda, creando un ambiente propicio también para la presencia de los espíritus que queremos que asistan al centro, o los espíritus que queremos que en un momento determinado u otro comuniquen con nosotros. Esa actitud es fundamental. Dependiendo de la calidad de esa actitud, así será la calidad también de los trabajos y las comunicaciones. Recordemos que los espíritus elevados pues responden a intenciones también elevadas, ¿no? Y no acudirán a intenciones espurias, no. Acudirán únicamente cuando perciban sinceridad y deseo de progreso en el grupo. Entonces, si acuden otros, es porque la actitud y los valores que conforman el grupo no están siendo los adecuados. El apartado 11, titulado El rol de la calidad y el respeto en los centros espíritas, ¿no? Vinculado, relacionado con el ítem 341 del libro de los medios que estamos estudiando, ¿no? Esta importancia, vamos a ver esta importancia de la caridad, de la benevolencia, ¿no? Para que funcione de una forma adecuada un centro espírita, ¿no? Son requisitos no solamente para una práctica espiritual positiva, sino también fundamentos para evitar conflictos y malentendidos en el grupo. La caridad nos invita a ser pacientes con las opiniones y con las limitaciones de los demás, teniendo en cuenta, sobre todo, que los primeros limitados somos nosotros. Los primeros que estamos en el camino y nos falta un trecho relevante somos nosotros. Humildad también para cada uno de nosotros para evitar críticas, evitar comparaciones. El Evangelio según el Espiritismo, hay un capítulo relativo a la caridad, ¿no?
Nos dice que la verdadera caridad está en comprender al otro y ayudar sin esperar nada a cambio, en resumidas cuentas, ¿no? Reflexionemos sobre esto. La caridad en un grupo espírita no es simplemente un acto de ayuda material, que también, sino un comportamiento constante de comprensión y apoyo entre todos y cada uno de los integrantes del grupo y del centro espírita. Cuando respetamos profundamente a los demás, incluso en sus diferencias, incluso no, fundamentalmente en sus diferencias, el grupo, el centro, se fortalece y crece más en armonía. Pensemos, por ejemplo, en una sociedad, en un grupo espírita en la que cada miembro se dedica no a destacar sus opiniones, sino a aportar desde el respeto y humildad. Ese es el ambiente. Ese es el ambiente. Eso es un ambiente de caridad que genera un campo de energía positivo y también protector, que facilita la comunicación, entre otros desarrollos y trabajos del centro espíritu, que facilita la comunicación con los espíritus de índole, bueno, que tienen mensajes de aprendizaje relevantes. Todo ello sin perjuicio de la comunicación con los espíritus que se hace como forma de trabajo con los espíritus inferiores. Claro que sí, no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que los espíritus de buena voluntad y elevados no estén ahí. Fundamentalmente son estos que coordinan, que organizan el trabajo espírita del centro, los que llevan a estos espíritus que necesitan un consuelo, un resorte para salir del paroxismo por una desencarnación traumática, que tienen unos vicios renuentes y que se repiten en el tiempo, existencia tras existencia. El trabajo con los espíritus que necesitan de nuestra ayuda combinada con la espiritualidad más elevada es fundamental, es imprescindible. Becerra de Meneses nos habla también de esta cuestión, ¿no? Relativa a la caridad, ¿no? Nos dice que la caridad es la base de toda la relación en un grupo, en una sociedad espírita. Según Becerra, el respeto y el amor por los demás son manifestaciones de la caridad en su forma más elevada. En sus enseñanzas, él destaca que la caridad debe practicarse, no solo en ayuda material, sino en paciencia, en respeto, sino en moralidad. En una reunión espírita, cada miembro tiene la oportunidad de vivir la caridad mediante el apoyo y la comprensión de los demás integrantes del centro, del grupo. Becerra cree que una sociedad espírita unida en este espíritu de caridad es una sociedad inquebrantable. Pues nada, veamos en qué momento nos encontramos como espíritas, ¿no? Veamos en qué momento nos encontramos como centro espírita. Veamos también qué podemos aportar para implementar estos valores en el espiritismo a nivel general, para que el espiritismo pueda cumplir con su responsabilidad de consolar, de dar elementos y herramientas de aprendizaje claros, guiados fundamentalmente en los ejemplos de vida. Veamos
qué espíritas somos, veamos qué reformas necesitamos. Pongámoslas en marcha porque el espiritismo en estos momentos lo precisa. El espiritismo está reclamando una unión caritativa entre todos nosotros para poder dar cuerpo, para poder poner en valor todo las revelaciones, todo el desarrollo que está llamado a sustentar, a acompañar y a mantener a nivel de humanidad. El punto, el punto 12. Reuniones de manifestaciones físicas, que está relacionado con el ítem 342 del libro de los medium que estamos estudiando, ¿no? Estas reuniones dedicadas a las manifestaciones físicas también, como no, tienen y deben ser tomadas en el caso de que se produzcan o que sean necesarias con la misma seriedad, con la misma seriedad, con la misma, con el mismo enfoque de valores positivos de las mismas, ¿no? Estas reuniones que pueden conllevar manifestaciones físicas, efectivamente a menudo atraen espíritus menos adelantados, pero también pueden y tienen siempre un objetivo de aprendizaje y de educación para los demás. Y son incluso, de hecho, útiles para la convicción, ¿no? De aquellos que aún dudan y que aún necesitan que una mesa vuele encima de sus cabezas para interiorizar, comprender y querer que los espíritus, la continuidad de la vida y la comunicación espiritual existe. ¿No sería necesario ya? Pues bueno, no sería necesario, pero ahí lo tenemos y aunque no debería ser necesario porque tendríamos que tener un desarrollo más elevado, estamos como humanidad todavía, estamos anclados y también para dar ese empujón de conocimiento, de fe, de creencia, para algunos que dudan, pues no vienen mal estas manifestaciones físicas. Tiene bien entendido que, bueno, que la evolución de las comunicaciones es la que es. Son fundamentalmente en la actualidad más intelectuales, prácticamente en un porcentaje muy alto, prácticamente todas son de esta índole. Son en manifestaciones más sutiles, mucho más promovidas, sin la necesidad de efectos físicos. Y por tanto, dichas comunicaciones son menos habituales, las físicas, las materiales, y se producen ahora con carácter, pues bueno, con carácter de poca habitualidad, a no ser también en esos ambientes vibracionales inferiores, que muchas veces no tienen propósitos útiles, pero bueno, sí que sirven para poner de forma expresa y visual, blanco sobre negro, y ver que si no hay nada que mueva la mesa,
algún principio inteligente tiene que haber que se dedique a esto. Filomeno de Miranda enfatizaba sobre la necesidad de respetar estas manifestaciones más físicas, ¿no? Pero no verlas como un entretenimiento. Para él estas manifestaciones sirven todavía para educar a quienes asisten bueno, y fortalecer su fe. Pero claro, deben darse en un ambiente de rigor, de seriedad y fuera de ambiente de espectáculo o de ambiente de una cuestión como si fuera un negocio productivo para alguien. Nos recuerda Filomeno de Miranda que los espíritus menos avanzados pueden aprovechar la falta de respeto que puede haber en esas reuniones que no son serias, que no tienen unos valores adecuados y provocar perturbaciones. Por eso nos aconseja siempre crear un ambiente de respeto y oración en estas reuniones. Solo de esta forma se puede garantizar que las manifestaciones tengan algún propósito, aunque sean más materiales, pero que tengan algún propósito de educación más elevado, de aprendizaje, guiando de alguna forma a los asistentes a tomar cuenta del hecho indiscutible de la continuidad de la vida, de la existencia de la inteligencia en uno y en otro plano. Vamos avanzando ya para ir enfocándonos con el final del estudio. En el apartado 13, la programación de las actividades, en las reuniones, en los momentos de trabajo del centro de espíritu, ¿no? La importancia de tener una estructura, un planteamiento claro, un protocolo de actuación muy importante para que no se nos vaya el propósito a otro lado. Son importantes. De momento, como no lo hacemos de una forma natural, necesitamos esos guiones también para desarrollar el trabajo en el centro espírita. Nos tenemos que estructurar todos los trabajos para sacar el mayor provecho en cada momento de estudio. Las actividades de cada reunión pues se tendrán que dividir en secciones, se tendrán que ir organizando y así la concentración en los diferentes asuntos, en las diferentes tareas, en los diferentes propósitos puede ser de una forma más intensa y efectiva. El Evangelio nos recomienda sobre el capítulo que habla del orden, un ambiente de trabajo ordenado para favorecer la serenidad y la concentración. Es recomendable iniciar los trabajos con unas lecturas. Se puede revisar, se debe revisar, se debe analizar las enseñanzas, incluso las comunicaciones recibidas y reflexionar sobre ellas. Es importante, es imprescindible ese análisis, esa reflexión. También tiene que haber una parte en los grupos, en los centros espíritas, queramos o no, de índole administrativo. Sí, también el centro espírita tiene que dedicar un tiempo a esa organización administrativa
que le permita, ¿no?, estar y dar continuidad dentro de la sociedad en la que estamos incardinados, ¿no? Chico Javier nos habla de la importancia de tener una estructura clara en las reuniones para maximizar el aprendizaje espiritual, ¿no? Una sesión bien organizada permite a cada miembro concentrarse y sacar el mayor provecho de las enseñanzas espirituales. Entre sus consejos se menciona la utilidad de revisar las enseñanzas recibidas, las comunicaciones recibidas y la reflexión sobre las mismas. Y también la repetición y el análisis cuidadoso. Son estas claves para comprender de una forma más profunda las enseñanzas de los espíritus. Además, cada actividad bien programada contribuye a la armonía general del grupo y facilita la evolución en todos los índoles: administrativo, material y espiritual. El apartado 14, el valor de la meditación, el valor del estudio también, cómo no, relacionado con el ítem 347 del libro de los medium, que estamos estudiando, el último de los ítems, ¿no? El trabajo de las comunicaciones espirituales es una parte importante de las reuniones espíritas, claro que sí, muy importante, pero no es lo único, no es lo único ni debe ser lo único a lo que deba dedicarse el grupo y el centro espírita. La meditación, la reflexión, el estudio de las enseñanzas son igualmente esenciales para el avance intelectual también y espiritual de los miembros que integramos un centro espírita. El libro de los espíritus nos enseña que el estudio es el medio más eficaz de alcanzar la sabiduría y que la meditación fortalece la voluntad en el camino de la perfección. En un grupo espírita esté comprometido, los integrantes debemos dedicar tiempo a analizar, a reflexionar sobre sobre lo que se ha aprendido, sobre lo que ha tenido lugar en las tardes de estudio, sobre lo que ha tenido lugar en las reuniones mediúnicas. Imprescindible. Para sacar conclusiones fundamentalmente y aplicarlas como conocimiento en nuestra vida cotidiana, implementándolas en nuestro día a día. A veces la falta de comunicaciones mediúnicas, ¿no?, en un centro se presenta como un desafío, ¿no?, para el centro. Pero bueno, también puede ser, muchas veces así es, una oportunidad para profundizar en el estudio, en la comprensión del centro, en la necesidad de reflexión sobre las carencias o cambios que tiene que dar lugar al centro. Hay veces que incluso esas comunicaciones son retiradas para alcanzar este propósito, que el centro como tal pueda reflexionar, pueda analizar lo que está discurriendo en su discurrir diario como centro espírita. Igual que un grupo de estudio literario, se discuten muchas veces, la mayoría, textos, ¿no?, sin tener al autor presente.
efectivamente, en un grupo espírita, en un centro espírita, debemos también aprovechar las enseñanzas recibidas, las comunicaciones, también los soportes de aprendizaje, la codificación y aprender a extraer su valor, sobre todo como consecuencia moral, lo cual es el verdadero propósito de la doctrina espírita. Todo ello sin perjuicio de esas comunicaciones. Cuando hay, son importantísimas, ¿eh? Pero un centro espírita no deja de ser espírita ni deja de ser centro porque no haya comunicaciones espirituales. Para terminar, vamos una breve conclusión relacionada, bueno, pues, con varios ítems de los que hemos tratado, del 334, 41 y otros. Bueno, el espiritismo como camino de desarrollo moral, fundamentalmente camino de desarrollo moral, índole espiritual. Nos invita a ser serios, rigurosos y comprometidos con la práctica de los valores que nos pone, nos ilustra y nos da todos los días, ¿no? No es una doctrina para el entretenimiento ni la distracción, no. Es una guía para transformar nuestras vidas, para reformar las mismas, para ayudarnos a comprender nuestro origen, nuestro propósito en el universo. Y por último, comentar, siguiendo a Miguel Vives, ¿no? Nos recuerda que el espiritismo es una responsabilidad que cada miembro debe tomar con seriedad. Nos explica que la práctica del espiritismo no es un pasatiempo, sino un compromiso de vida, un compromiso de transformación moral, un compromiso de esfuerzo para atemperar esas tentaciones, ¿no? Y un esfuerzo por mejorar. Y nos invita, Miguel, a dedicarnos sinceramente al estudio y la práctica de los valores espíritas, sirviendo como ejemplo de amor, como ejemplo de paciencia, de caridad. Según Miguel Vives, un grupo comprometido será una luz para la humanidad y una fuente de consuelo siempre, subrayando que cada miembro debe actuar con humildad y dedicación para contribuir al propósito del espiritismo, transformándose en agente del bien de forma proactiva en el mundo. Y bueno, con esto, muchísimas gracias por vuestra atención en este rato